Hablemos del infinito. Imagina abrir los ojos y encontrarte rodeado de agua, y no recuerdas haber estado nunca en esa agua. La primera pregunta que podrías hacerte es, ¿cómo llegué aquí? Siempre has estado ahí. ¿Qué quieres decir con siempre? ¿Cuándo entré a la piscina? Nunca entraste a la piscina. Siempre has estado en la piscina. Está bien, pero ¿dónde estaba yo antes de estar en la piscina? Esa es una pregunta falsa. No hay un antes en el que no estuvieras en la piscina. Siempre has estado en la piscina. Está bien, pero siempre ¿como cuánto tiempo? ¿Como 1000 millones de años? No, 1000 millones de años comenzaron hace 1000 millones de años. Está bien, está bien, está bien. Pero debo haber nacido en algún momento. ¿Qué hubo antes de mí? Bien, entonces, ¿cuál es nuestra desconexión de comunicación aquí? No hay antes de ti. Siempre has existido en la piscina. Siempre, para siempre, infinitamente. Sí, pero SHH. Siempre. Siempre. Bien, entonces el punto que estoy tratando de hacer es que hay algunos conceptos que los humanos simplemente no podemos entender. Y uno de ellos es la idea de que algo existió siempre y no tuvo principio. Realmente no podemos captar ese concepto. Simplemente no computa. Como si te dijera que este camino literalmente continúa para siempre, serías como, no lo entiendo. No puedo captar el infinito. ¿Ya llegamos? No. ¿Estamos cerca? Nunca llegar allí. Conducir para siempre. Aquí hay otro más. Prueba e imagina nada. Es un poco imposible. Al principio, es posible que no visualices nada como oscuridad. Pero la oscuridad es algo. Es oscuridad. Entonces podrías decir, ¿nada es solo espacio vacío? Bueno, es solo un poco de espacio. ¿Nada es solo espacio vacío? Bueno, el espacio vacío es algo. Es espacio vacío. Pero aquí hay algo interesante sobre la nada. Si bien no podemos comprender realmente el concepto de la nada, podemos describirlo con las matemáticas. Rollo de película, por favor. Vale, no entres en pánico. Esto no será complicado y lo haré muy rápido. ¿Puedes poner algo de música de fondo? Así que existe esta cosa llamada teoría de conjuntos. Y en la teoría de conjuntos, todo lo que está dentro de un conjunto es lo que existe. Y si nada existe en el conjunto, entonces se llama conjunto vacío. Y eso es básicamente una representación matemática de la nada. O simplemente el número cero. Es como que no representa nada. Y el símbolo cero es en sí mismo una cosa, pero también puede representar una falta de cosas. Entonces puedes ver cómo podemos describir la nada con las matemáticas, aunque no podamos imaginarlo. Lo mismo con el infinito. No podemos entenderlo, pero podemos representarlo matemáticamente y usarlo para resolver ecuaciones. Entonces, al menos matemáticamente, el infinito existe totalmente. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque otro de los conceptos que nos cuesta mucho captar, aunque matemáticamente no solo es descriptible, sino que se entiende bien, es el de las dimensiones superiores a la tercera dimensión. Entonces, ¿ves la plaza? Tiene un eje X y un eje Y. Cuando se le agrega altura, se convierte en un cubo tridimensional. Básicamente crece un eje Z. Bien, eso tiene sentido. Un cubo es una versión tridimensional de un cuadrado. Pero aquí hay algunas rarezas, mis amigos. Está bien, escucha atentamente y simplemente fluye conmigo. Entonces, puede hacer crecer otro eje a un cubo tridimensional y obtener un cubo de 4 dimensiones. Al igual que fluye conmigo, fluye conmigo. Ahora solo podemos percibir con nuestros ojos y cerebro 3 dimensiones, como este cubo. Así que realmente no podemos captar esta idea de una cuarta dimensión. Es como, ¿qué demonios? 4 dimensiones, ¿qué es lo que estás pensando ahora? Y aunque realmente no podemos ver o percibir una versión de cuarta dimensión de este cubo, al menos podemos describirlo matemáticamente. Así como esta es una representación en 2 dimensiones de un cubo en 3 dimensiones, aquí hay una representación en 2 dimensiones de un cubo en 4 dimensiones. También hay un cubo de 5 dimensiones, un cubo de 6 dimensiones, un cubo de 100 dimensiones, etc. Y no solo cubos.
Todas las formas tienen contrapartes de dimensiones superiores. Teóricamente, hay infinitas dimensiones. Si bien no podemos ver ninguno de ellos, podemos describirlos usando matemáticas. Vamos. Cada vez que actualizo este sistema operativo. De todos modos, ahora, acerca de todas estas dimensiones existentes, solo créanme. No es necesario aceptar la existencia de estas dimensiones para apreciar la locura de lo que estoy a punto de contarles sobre la octava dimensión. Entonces, en esta película, quiero hablarles sobre una forma geométrica particular. En realidad, no es tanto una forma. Es realmente más una estructura. Una red de 8 dimensiones conocida simple y misteriosamente como 8. Ahora que me puse los anteojos 8D, voy a ver algo de televisión 8D. Por alguna razón, esta cosa de 8 dimensiones, conocida como 8, parece codificar todas las partículas y fuerzas de nuestra realidad tridimensional. Así que hablemos de lo que es 8 en realidad. Y lo que es en realidad es bastante simple. De veras. Imagina círculos, todos ellos del mismo tamaño. Los dibujamos en una hoja de papel apilados de la manera más densa posible para que uno pueda apilar círculos del mismo tamaño. Por cierto, esto se llama empaque hexagonal. Ahora, pongamos un pequeño punto en el centro de cada uno de estos círculos. Y ahora, deshagámonos de los círculos y dejemos solo sus puntos centrales. Así que ahora tenemos algo llamado espacio de puntos. Este espacio de puntos es el que representa el empaquetamiento más denso de círculos bidimensionales del mismo tamaño, ¿verdad? Ahora, hablemos del empaquetamiento más denso de círculos o esferas tridimensionales. Nuevamente, todos ellos del mismo tamaño exacto. Sí, estamos fingiendo totalmente que estas naranjas son esferas perfectas del mismo tamaño. Entonces, el empaque más denso de esferas tridimensionales es bastante intuitivo para nosotros. Así envasamos las naranjas en el supermercado. Por cierto, esto es un poco extraño, pero fue solo en 24 que alguien finalmente pudo probar matemáticamente que este paquete de esferas tridimensionales es en realidad el más denso. Extraño, ¿verdad? Fue como este gran problema misterioso durante años en matemáticas que nadie pudo probar. Ahora, agreguemos puntos en los centros de todas nuestras esferas mientras están en este arreglo denso. Y nuevamente, eliminemos todas las esferas y mantengamos solo los puntos que representan sus centros. Bien, ahora nos quedamos con el espacio de puntos que representa el empaquetamiento más denso de esferas tridimensionales. Hasta aquí todo bien, ¿no? ¿Todos ustedes conmigo? Bien, 8 es el espacio de puntos que representa el empaquetamiento más denso de esferas tridimensionales. El empaquetamiento más denso de esferas 8D. Strings, please. Cuerdas, por favor. Ahora, muchos de ustedes han oído hablar de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Es una teoría que describe, entre otras cosas, cómo funciona la gravedad y cómo afecta a cuerpos masivos como los planetas. Y muchos de ustedes también han oído hablar de la mecánica cuántica. Es una teoría que describe cosas muy pequeñas como los electrones. Nadie ha sido capaz de unificar estas dos teorías en lo que coloquialmente llamamos teoría del todo o, más técnicamente, teoría de la gravedad cuántica. Pero desde hace años, ha habido una teoría que ha afirmado ser un contendiente serio en la unificación de estas teorías. Y probablemente hayas oído hablar de él. Se llama teoría de cuerdas. El problema es que la teoría de cuerdas ha fallado. Durante años, ha estado recibiendo toneladas de fondos y subvenciones en el mundo académico, pero nunca ha producido predicciones exitosas. Y hay muchos físicos que piensan que el tiempo de la teoría de cuerdas ha terminado y que AI puede jugar un papel más serio en una eventual teoría del todo. Así que la teoría de cuerdas definitivamente se aplica al parapente. No estoy seguro de mucho más. ¿Qué tienes en contra de la teoría de cuerdas? ¿Qué no tengo en contra de la teoría de cuerdas? Mi nombre es Garrett Lisey y vivo en Maui porque ¿por qué viviría en otro lugar? Fui la persona que descubrió por primera vez una coincidencia entre la física de partículas y E8. Y cuando lo descubrí por primera vez, fue increíblemente emocionante.
Supe mientras trabajábamos en esto probablemente el resto de mi vida. Vine a Maui porque obtuve mi doctorado en física teórica y pensé en irme a hacer un postdoctorado en algún lado. Pero casi todos los lugares a los que miraban no me permitían investigar lo que quería. Así que decidí irme a Maui y ser un vagabundo del surf y trabajar en lo que quería aquí. En los años 90, la teoría de cuerdas era el tema de investigación candente que todo el mundo buscaba. Y había visto la teoría de cuerdas y pensé que era un poco exagerado. Pensé que estaban haciendo muchas suposiciones injustificadas sobre la forma en que funciona el universo. No fue una mala idea cuando empezó. Simplemente prometieron demasiado y no cumplieron. ¿Qué prometieron? Bueno, los teóricos de cuerdas prometieron encontrar una descripción simple y elegante de la física fundamental usando algunos principios simples. Y fallaron por completo en hacer eso. Siguieron acumulando más y más complicaciones hasta que la teoría se volvió ridícula. ¿Qué diría la gente de la teoría de cuerdas sobre lo que acabas de decir? Si son honestos, estarían de acuerdo conmigo. Pero las personas se apegan mucho a las ideas en las que están trabajando. Y después de un tiempo lo suficientemente largo, se vuelve difícil dejarlos ir y pasar a otras cosas. La teoría de cuerdas tiene mucha inercia porque tiene subvenciones que apoyan los proyectos que se están investigando. Y tienes estudiantes trabajando en problemas de teoría de cuerdas que han comenzado sus tesis, que pueden durar muchos años. Eso es algo bueno de trabajar por su cuenta. Si simplemente decide que el enfoque que está tomando no producirá los resultados que pensaba, puede hacer borrón y cuenta nueva y trabajar en otra cosa. Como estudiante de posgrado, realmente me enamoré de la teoría de la relatividad de Einstein. Su descripción de la gravedad es curvar el espacio-tiempo. De acuerdo, una explicación súper resumida de cómo funciona la gravedad según la teoría de la relatividad de Einstein. Ahora, esto es una gran simplificación, así que nerds de la ciencia, no me odien. Básicamente, la idea es que el espacio es una especie de tejido, y los objetos, como los planetas, se asientan sobre este tejido y lo doblan o curvan para que otros objetos, como otros planetas, caigan hacia él. Los objetos más pesados provocan una curvatura más pronunciada del espacio o una atracción gravitacional más fuerte, lo que significa que los objetos caen hacia ellos más rápido. Así que esta es una descripción muy geométrica de la gravedad. Cuando estudié física de partículas, es solo que no era una teoría geométrica de la misma manera que la gravedad se describe como un espacio-tiempo curvo. Así que quería entender una descripción de las partículas elementales que coincidiera con la teoría de la gravedad de Einstein, porque el universo es solo una cosa, ¿verdad? Así que tiene que haber una descripción unificada de este lugar donde vivimos. Cuando haces matemáticas fundamentales, invariablemente ves estas estructuras matemáticas muy elaboradas, complicadas y hermosas que surgen. Y sucede que algunas de estas hermosas estructuras matemáticas describen nuestro universo físico. Sabemos de estas fuerzas que existen en el universo, ¿verdad? Fuerza gravitatoria, electromagnética y débil, fuerza fuerte, y tenemos todo este espectro de partículas elementales y propiedades. Así que esta es una idea que ha existido durante mucho tiempo y la describiré usando un escenario hipotético. Imagina si viviéramos en un universo bidimensional, un universo totalmente plano. Todas las partículas, átomos, personas, edificios, todos son totalmente planos, como una caricatura. Bien, en este universo B y D, todas las partículas, como electrones, quarks, fotones, serían bidimensionales. Entonces, tomemos uno de estos hipotéticos fotones bidimensionales, por ejemplo. La idea es que hay un círculo adjunto a él en la tercera dimensión, más o menos por encima de este universo de 2 dimensiones, de tal manera que el fotón es en realidad solo un punto en ese círculo, y ese punto aparece en nuestro universo de 2 dimensiones como un fotón. Punto. No podemos ver el círculo completo saliendo de 2D, solo el punto del círculo que toca nuestro universo. Este círculo se llama fibra. La fibra representa cómo se mueve el fotón a través del espacio y el tiempo.
Entonces, un fotón está representado solo por este círculo, y otras partículas y fuerzas están representadas por diferentes combinaciones de círculos. La fuerza fundamental, conocida como fuerza débil, por ejemplo, tiene 3 círculos que giran entre sí de cierta manera. Estos grupos de círculos forman lo que se denominan grupos de Lie. De acuerdo, esa explicación asumió un universo bidimensional hipotético, pero en nuestro universo real, que está en 3 dimensiones, las fibras unidas a nuestro espacio tridimensional están en dimensiones aún más altas. Entonces, físicamente, vivimos en un espacio tridimensional, y existen estas otras fibras de dimensiones superiores unidas a cada punto de nuestro espacio. Y a medida que estas fibras se retuercen sobre nuestro espacio en el tiempo, eso aparece en nuestro espacio como partículas que se propagan de un punto a otro. Esto es lo que importa, todas las fuerzas, esto es lo que es todo. Esta descripción de las partículas es enteramente geométrica. Todas las fuerzas que conocemos provienen de la curvatura de estas fibras, de la misma manera que la gravedad es la curvatura del espacio-tiempo. Y esto ha sido conocido y estándar en física durante más de 70 años. Así que esta idea fue emocionante durante algunas décadas, pero luego la gente se olvidó de ella y comenzó a trabajar en la teoría de cuerdas. Pero la teoría de cuerdas, como saben, no funcionó tan bien. Entonces, Garrett dio un gran paso atrás y trató de combinar la teoría de estos círculos con la gravedad. Y sucedieron algunas cosas interesantes. Entonces, al igual que los números, puedes agregar grupos de Lie. Como si pudieras literalmente agregar grupos de círculos en grupos más grandes. Entonces, cuando Garrett sumó los grupos de Lie, que representan todas y cada una de las fuerzas y partículas de la naturaleza que conocemos, junto con los grupos de Lie que representan algunas partículas teorizadas pero aún no vistas, como el gravitón, que es una partícula de gravedad teorizada, todos formaron este gran grupo de mentiras. Y me refiero a un grupo de mentiras realmente grande, uno que se conoce en matemáticas desde hace años. Y ustedes ya saben cómo se llama. Se llama 8. Muchos matemáticos consideran que 8 es la estructura más hermosa de las matemáticas. Da la casualidad de que existe esta correspondencia entre las partículas que vemos en la naturaleza y esta estructura matemática más hermosa jamás descubierta. Y hay algunas discrepancias, no estamos seguros exactamente de cómo funcionará o si funcionará en absoluto, pero hay suficiente coincidencia entre las propiedades conocidas de la cantidad de partículas y la estructura de este objeto matemático geométrico. Es muy prometedor, muy alentador para describir la física. Entonces, para simplificar esto, y nuevamente, nerds de la ciencia, no me odien, solo estoy tratando de darles una imagen simple. Imagínese si detrás de cada partícula que vemos en nuestro mundo tridimensional, hay una especie de máquina 8 de 8 dimensiones detrás de escena que gira y gira. Y cuando vemos una partícula en nuestro mundo, la vemos como un electrón o un quark o un fotón o cualquier otra cosa, según lo que esté haciendo esta máquina 8 allá en la 8ª dimensión, y según su orientación relativa a nuestro mundo. De modo que todas las partículas y fuerzas y el mismo espacio-tiempo pueden transformarse geométricamente unas en otras de acuerdo con la geometría de 8. Entonces, ¿todas las partículas son iguales de alguna manera? Sí, todas son fibras diferentes de este nivel de 8. Bueno, eso es raro. ¿No es genial? Así que es extraño y misterioso que un espacio de puntos en 8 dimensiones esté relacionado de alguna manera fundamentalmente con nuestra realidad tridimensional, ¿no es así? Sí, eso es raro. Sí. Quiero decir, es maravilloso y misterioso porque las matemáticas funcionan tan bien para describir nuestro universo. Nuestras leyes físicas, el hecho de que sean accesibles para nosotros y que algunas partes fundamentales de las matemáticas en realidad describan nuestro mundo físico, eso es realmente notable. Como si estuviéramos viviendo en un poco de matemáticas que ha cobrado vida. No estoy seguro de si el imperio tiene que serlo, pero una vez que tienes la ventana lineal, esta es una teoría que está documentada. Luego vas un paso más grande en el tamaño de tu tetraedro y luego 10 pasos más grande, luego 1.000.000 de pasos más grande. Todos los avances en la física provienen de personas dispuestas a salirse de la caja y hacer algo creativo y radical.
Hola, mi nombre es Clio Erwin. Soy el director de investigación de la gravedad cuántica y trabajo en una teoría del todo llamada teoría de la emergencia. He renunciado a cualquier otro enfoque en mi vida. Dejé mi trabajo como ejecutivo hace años para enfocarme en esto todos los días con un equipo de físicos y matemáticos que trabajan conmigo. Sí. ¿Qué es la realidad? ¿La realidad está hecha de energía? Y si es así, ¿qué es la energía? ¿La realidad está hecha de información? Y si es así, ¿qué tipo de información? ¿Es binario hecho de ceros y unos? ¿Es el universo una computadora binaria? De acuerdo, en la teoría de Clio, la realidad está en su nivel más fundamental, un código o un lenguaje. Y este código se relaciona profundamente con 8. Clio imagina una subestructura de espacio y tiempo en la escala más pequeña posible. ¿Sabe cómo se divide la pantalla de su televisor en unidades fundamentales llamadas píxeles? Bueno, la teoría de la emergencia sugiere un píxel tridimensional de la realidad, un elemento fundamental del que se construye todo, el tetraedro, que es un triángulo equilátero tridimensional. Estos tetraedros se combinan entre sí a través de varias reglas matemáticas en todo el espacio en una estructura masiva que Clio llama la red de spin casi cristalina. Y esta red no es una idea arbitraria al azar. Viene directamente de 8. Así que ahora tiene un enigma porque tiene esta idea matemática de que la realidad se relaciona con dimensiones superiores y, sin embargo, está midiendo o observando 3 dimensiones. Así que la única solución que se nos ocurre son los cuasicristales. Cuasicristales. Eso es un bocado. Algunas personas los llaman cuasicristales. Bien, primero hablemos de lo que es un cristal. Un cristal se refiere a un tipo de patrón, un patrón periódico. Un tablero de ajedrez es un ejemplo de un patrón periódico bidimensional en el que si lo extiendes infinitamente, será el mismo patrón para siempre. También puede tener estructuras cristalinas tridimensionales como esta red cúbica. Ahora, imagina proyectar una red cúbica tridimensional a una superficie bidimensional. Creas una sombra. Esta sombra también tiene un patrón, pero no es periódico. Tampoco es aleatorio. Es aperiódico, un cuasicristal. Un cuasicristal en una determinada dimensión es una proyección de un cristal en una dimensión superior. ¿Recuerda esos puntos que representan el empaquetamiento más denso de círculos y esferas? En realidad, esos puntos están dispuestos en un orden cristalino. Ahora bien, la red 8 es en realidad un cristal de 8 dimensiones y el grupo de Clio proyecta este cristal 8D a 4D a 3D en un ángulo irracional específico para formar su subestructura fundamental teorizada del espacio-tiempo. Cuando realizo una proyección irracional de 8 hacia una sombra de dimensiones inferiores de 8, sucede algo notable. El objeto se convierte en un lenguaje. Es decir, se convierte en un conjunto finito de letras geométricas, reglas sobre cómo puedes ordenar esas letras y libertad dentro de esas reglas, lo que te permite expresar o codificar información. Así que este cuasicristal tridimensional. No, esta es mi línea. Así que este cuasicristal tridimensional es esencialmente un código geométrico, un código compuesto de símbolos que expresan significado. Y este significado es la realidad misma. La teoría de cuerdas especula sobre una serie de dimensiones ocultas y cuando preguntamos por qué no podemos medir estas dimensiones y observarlas, entonces la respuesta es porque son demasiado pequeñas para verlas. En nuestro enfoque, nunca tenemos que introducir la altura para introducir las dimensiones superiores porque obtenemos la misma información de las matemáticas de dimensiones superiores codificadas en el lenguaje cuasicristal dinámico tridimensional. Matemáticamente, uno puede recuperar la información de la red 8 que codifica la física de unificación del cuasicristal de dimensión inferior. Para mí, poder tener una oportunidad entre 1.000.000 de descubrir las claves mismas del tejido de la realidad es simplemente divertido. ¿Cómo, qué mejor búsqueda del tesoro podría tener uno?
Creo que el mundo se está llenando de gente y hay muchas personas que no se divierten porque están enfocadas en obtener suficiente agua limpia o alimentos y tal vez comprender los secretos más profundos de la naturaleza en las escalas más pequeñas será como tener las llaves del reino. Así que imagina si descubrimos el tejido mismo de la realidad en detalle explícito, el funcionamiento mismo en la escala pixelada de la realidad, eso debería abrir un tesoro de nuevas tecnologías y tal vez incluso nuevas filosofías relacionadas con la extrañeza de la mecánica cuántica que permite cosas que no podíamos imaginar. El camino hacia el conocimiento es largo y sinuoso, lleno de momentos de gloriosos descubrimientos científicos pero también de amargas decepciones. Ya sea que las teorías de Klee y Garrett se acepten o no como las principales teorías de la gravedad cuántica, muchos físicos creen que la realidad está profundamente relacionada con los objetos de dimensiones superiores. 8. Quizás tan real como misterioso, parece ser un verdadero contendiente en el camino hacia descubrir el misterio de todo. Oye, ¿puedes recompensarlos por sentarse durante toda esa explicación con un poco de rock and roll de los 80? ¿Recuerdas el año pasado cuando hice el documental científico What is Reality? Creo que te lo envié. Realmente no puedo recordar. Pero de todos modos, mi parte favorita de eso fue la parte de las matrices. Y había esta palabra en ella que no estaba muy seguro de cómo pronunciar. Me pareció el valor de Egan. Creo que eso es lo que pensarías, Egan Value. Así que le pregunté, ¿así es como se pronuncia? Y David, el director, dijo, sí, así se pronuncia. Así que salí y dije, así es, el valor de Egan. Y luego, aparentemente, Internet se volvió loco cuando salió, porque aparentemente es un valor pronunciado de Egan. Así es como se supone que debes decirlo. Y el maldito director, no me jodas, el maldito director me dijo que dijera Egan Value. Y es el valor de Egan. Y todo Internet se derrumbó en mi cráneo. Y ha sido un poco horrible. Pero como, lo entiendo. Y siento que no quieres entender este tipo de cosas. Es agradable sacarlo de mi pecho. Pero es como, carajo, valor Egan, valor Egan, valor Egan. Ni siquiera es así. Lo lamento.